¿Para qué? Por eso ya están todas las clases. Ahí da la que es eficiente. Ay, ¿qué llama? Eh, no traen otro. Ahí ya entró. Sí, ya entró. Ella vive a sus 89, Eh, sus 90 años. bueno, gente querida, hoy es, podríamos decir, nuestra última clase. Por eso la gente ya no aparece. Queda uno más. Las lecciones de Word ya terminó. La lección en PPT tiene dos partes que son regalos que los últimos tiempos le estamos haciendo. Y esto tiene una clase más para el próximo sábado y ahí cerramos. Y dice nuestra clase 34, Camino a la Abundancia, 10 maneras de atraer riqueza y abundancia. Entonces, lo que están en esta clase y lo que están en RCA tienen dos grandes regalos porque en RCA tiene 21 días para prosperar y en esta clase tienen 10 maneras de atraer riqueza y abundancia. Si suman ambos, tienen suficiente. Y si hay 5 personas, terminamos nosotros este curso, pero queremos continuar diciembre, enero y febrero, que son tiempos de poca movilidad. Un, un curso en dos selecciones. Hay Odila. Entonces, hay, Ah, qué bueno, puedo ingresar. sí, pudo ingresar. Entonces, primero dice lo siguiente. Camino a la abundancia, y ustedes pueden mirar la hermosa avenida que está iluminada y al final el sol, simbolizando que la abundancia es un proceso luminoso y simbolizando al mismo tiempo la carencia como un proceso de oscuridad. Pero ¿dónde se produce esa luminosidad y dónde se produce esa oscuridad? En la conciencia del alma. Es el alma que está oscurecida, por tanto no puede transferir su sapiencia a la personalidad, a la individualidad, al ego, y el ego entra en zozobra, porque el ego tiene muchas necesidades. El ser no tiene necesidad. El ser ya de por sí es autosuficiente. El alma sí necesita, porque el alma es una entidad en proceso evolutivo, pero necesita de experiencia, a veces traumática, que debe rápidamente convertirse en experiencia saludable. Entonces, un alma que experimenta una necesidad y aprende rápido a salir de él es un alma que está en proceso de evolución. Pero un alma que vive la carencia y sigue en la carencia es un alma que no evoluciona. Un alma que quiere hacer, por ejemplo, ahora tenemos un curso importantísimo. Y no solo este, hay muchos cursos importantes en tu vida y no lo puede hacer porque no tiene dinero. Eso significa que esta avenida luminosa que debería de estar iluminando tu conciencia está oscurecida y en vez de mostrarte el camino de la solución, te muestra el por qué no es posible. Porque si pagas esto, no vas a poder pagar aquello, 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 aquello. Y el alma, en vez de ir evolucionando, se va involucionando. ¿Qué significa que se va involucionando? Significa que va bajando de frecuencia vibratoria. Recuerden que nuestra frecuencia vibratoria común para la guerra cotidiana, como se lo llama en el mundo de la popularidad, nuestra vibración de guerra es 180 y de ahí nos amacamos a 30 a 20. 30 es culpa y 20 es vergüenza. La vergüenza es lo que más nos hunde. Y es muy posible, atiéndeme bien esto que te voy a decir, es muy posible que te sea más fácil desnudarte ante alguien de sexo opuesto por primera vez que hablar en público, entre tus amigos, entre tus seres queridos de tu necesidad financiera. Nadie quiere decir yo no tengo. Y el que dice no tengo, dice con mucho sufrimiento y vergüenza.
¿Y cómo va a salir si su motor tiene que pasar 180 Hz para poder resolver su situación y en vez de mantenerse en 180 y poder pasar ese estado de vergoncidad, ese estado de ocultamiento, ese estado de indefensión, le mantiene en 20? Para poder avanzar, primero tiene que haber recuperado ese estado natural, simplemente no tengo y no tengo ese sentimiento de vergüenza ni de culpa. Y desde ahí avanzar. Sin embargo, la necesidad financiera de por sí está relacionado con dos grandes estados psicoemocionales energéticos: la vergüenza, la culpa y un tercer agregado para formar tu triángulo, la carencia. O sea, comienza con la vergüenza, o mejor dicho, comienza con la culpa inconsciente. Como soy culpable, siento vergüenza y por ende, ¿cómo dije el tercero? Carencia. Por ende, vivo en carencia porque mi conciencia, que es la única que me va a mostrar el camino a mi solución, no hay maestro, no hay Dios, no hay arcángeles, no hay ángeles que pueda resolver mi problema si yo no me predispongo a salir de ese estado. Y cuando uno, como en mi caso, vivió la pobreza tan absoluta, no sé si llegué, pero hubo días en que sí podría decir que sí estuve, y tiempo también si se quiere. Y ir pasando eso, ese estado, tener y después no tener, ganar y después perder, eh, te va enseñando esa escala vibracionales que el alma manifiesta en su cuerpo como sensación, como percepción, que es lo que vamos a estudiar mucho en Ciudad. Es decir, vamos a tratar, porque 2 días es maravilloso para quienes estén preparados y es muy poco para quien no se preparó. Por eso ya estamos haciendo la práctica de estos 10, 12 clases adicionales que no están incluidos en el costo, que son regalo, es justamente para abrir esa conciencia, predisponer esa conciencia. Es como ayunar 3 días porque hay una fetichola de alimentación en los próximos 3 días, alimentos que yo nunca comí, que quiero comer. Entonces me preparo, no como 3, 4 días. Hay una historia muy interesante. Algunos de ustedes todavía han de saber quién es Che Guevara y si no me preguntan y le voy a decir. No sé cuál fue la razón. Él es médico, hijo de familia adinerada. Si mal no recuerdo, su familia es hacendado. Él renegó de la abundancia, renegó de la riqueza, renegó del capitalismo, hasta donde yo entiendo. Y se fue de la Argentina, se fue a vivir en Bolivia y se fue con unos o dos idealistas como él. Y vivían en una casucha y no tenían para comer. Pero como eran muy cultos, eran invitados a reuniones. Y en estas reuniones era donde comían. ¿Me explico? Entonces, cuando se les presentaba comida, ellos aprovechaban y comían lo que podían para aguantar más o menos 3, 4 días. ¿Eh? Así como van a hacer en el seminario, dice la licenciada, van a comer y comer y comer, de acuerdo a nuestra experiencia, ¿verdad? Hablamos solamente de nuestra experiencia. El aprendizaje es lo mismo. Hay un pasaje muy importante, muy interesante en la vida de Carradine cuando hacía el rol del aprendiz de Kung Fu. Y un día le pregunta, él puede, cuando va a surgir una pelea, retrocede en su memoria y
retrotrae mejor dicho, trae al presente esa memoria que está en el occipital, en nuestro sistema cerebral, para comparar qué es lo que va a hacer. Poca alma hacemos eso. Y se recuerda, cuando para una lucha, se recuerda que le preguntó a su maestro cuándo le va a ver a Dios. Y por respuesta, su maestro le agarra la cabeza y le introduce en el agua, medio le ahoga. Y cuando sale, absorbe aire todo lo que puede y le vuelve a meter bajo el agua. 3 veces. Y le dice, ¿sabe cuándo vas a ver a Dios? Así cuando sienta tanta necesidad de oxígeno como sentiste ahora. Cuando sienta esa necesidad de ver a Dios, ahí le vas a ver a Dios. Gente, la necesidad es un estímulo extraordinario, indispensable para avanzar. Y en una de las clases habíamos desarrollado científicamente que el gran estudioso de las 5 pirámides de las necesidades humanas, Abraham Maslow, nuestro maestro en psicología, nos dice que el ser humano solamente se mueve por motivación. Y la motivación surge cuando hay una necesidad sentida. Yo tengo muchas necesidades, pero no soy consciente de mi necesidad. Prácticamente se naturalizó en mí el tener múltiples necesidades que ya no me... ¿Cuándo se siente la necesidad? Cuando tú tienes y al día siguiente amaneces sin... Por ejemplo, todos los días comes. Y un día amaneciste y no hay nada para tu desayuno y no puedes salir. Ahí sentí la necesidad del desayuno. Pero si de cada 5 o 6 días no desayunas 4 o 5 días, no te es raro eso que no desayune. ¿Por qué? Porque ya es natural en vos. Entonces, esa necesidad sentida genera, despierta, activa el gran poder primario de Dios. Y hago una pregunta. Voy a abrir porque quiero saber cuál es su entendimiento. ¿Cuál es la primera energía que Dios da a sus hijos? El poder. Muy bien, está bien. Después, contigo. ¿Quién más? Odila, ¿cuál es la primera energía que da Dios a sus hijos? Y sería la vida misma, el poder respirar, profe. Sí, sin la vida no hay nada. No es la vida el asunto, sino que para usar esa vida justamente. El poder ya dijeron, eso está bien. Profe, ¿Sí? La sabiduría. ¿Está bien? Seguimos. Ahí me Karina. sacó la palabra. Discernimiento. El discernimiento. Muy bien. La voluntad. Ahí está. La voluntad es la primera error. Si tú no tienes voluntad, tienes el poder, tienes el dinero, tienes el conocimiento para resolver, pero no lo hace. ¿Y por qué? Y porque no tengo voluntad. Tienes la necesidad de dietarte, tienes la necesidad de hacer ejercicio, tienes la necesidad de sentir el placer en tu cuerpo, pero no tienes la voluntad. Al no tener la voluntad, tú quedas completamente estancada. Y la voluntad es un producto del carácter. Y el carácter es una energía que debe introducirse en las personas, en el ser humano, antes de los 7 años. O sea, de los primeros días de su vida, él tiene la voluntad de mamar. Si no mama, él se muere. Es una necesidad tan profunda para el sostén corporal que la primera es respirar y la segunda es mamar y la tercera es eliminar, ya sea a través de pipí o de popó, sus desechos. Esas son otra vez el triángulo, ¿verdad? La necesidad de respirar, la necesidad de mamar y la necesidad de eliminar su residuo.
Si él cumple con esos 3 ciclos, ya va a avanzar. Pero después, en muchas otras cosas, si no desarrolló su voluntad, tenemos una persona culta con 2, 3 títulos universitarios, pero apenas sobrevive, porque no tiene la voluntad de prosperar. No es feliz corporalmente porque no tiene la voluntad de disfrutar de su corporeidad, porque tu cuerpo te va a responder en la medida que tú lo utilices y le dé placer. La psicología es determinante. El ser humano tiene 2 parámetros nada más, el sufrimiento y el placer. Esas dos, podríamos decir, distancia es lo que moviliza al ser humano. Entonces, cuando la voluntad se utiliza para sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, porque después va a haber un pequeño premio, el placer. Entonces la persona no le importa cuánto sufre porque está pensando en ese placer chiquitito que va a conseguir en algún momento. Y apenas consigue ese placer y ya quiere ir ya otra vez al sufrimiento, a la represión, a la culpa, al sentimiento. Entonces son personas que no viven. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a juntar cosas. Porque no viven, no se expresan. En estos días me comentaron en una reunión que había mucha frialdad en un alma que hablaba. ¿Y por qué hay esa frialdad? Porque cuando el alma o la personalidad se dedica solo a lo material y no le das bienes etéricos como el placer, y el placer ¿en dónde está? En el conocimiento, en la seguridad financiera, en la satisfacción corporal, que es la primera. Porque si yo estoy satisfecho corporalmente, yo voy a rendir. Porque la satisfacción de mi cuerpo me produce una inmensa cantidad de endorfina, una inmensa cantidad de oxitocina y mi sustancia reticular reactivadora ascendente que está detrás del quiasma óptico, vale decir prácticamente en el centro del cerebro, genera esa energía y tú comienzas a movilizar tu energía hacia esa orientación. Pero somos especialistas en autorreprimirnos con cualquier pretexto. Entonces, por eso que la psicología define muy bien placer y dolor. Y recuerden que la energía de Dios son 2 nomás, construir o destruir. Y la mayoría de las personas utiliza su energía para destruirse. Se construye en algunas cosas, pero se destruye en otras. Entonces su vida siempre es bamboleante. Y tienes libro sagrado para explicar su inutilidad. Señora. Dijiste que la energía de Dios son 2 nomás, construir Sí, y destruir. O sí. sea, yo tenía entendido que Dios solo construye. O sea, ¿cómo se explica eso de ¿Y destruir? cómo va a construir si no destruye? ¿Quién hace la tormenta? ¿Vos te vas a hacer la tormenta? ¿Vos te vas a hacer los maremotos? Son obra divina. Vos hiciste la pandemia. ¿Cuánta gente despertaron con esta pandemia? Vos no podés construir tu casa buena si no destruir tu casa. El génesis, ahí está la primera palabra. Generar, degenerar, regenerar. Lo que pasa es que interpretamos a nuestro estudio espiritual, primero desde mi óptica. Hay un principio en la física que es imposible de reajustar. Por eso que la espiritualidad sin ciencia, y esto tienen que anotar, espiritualidad sin ciencia es fanatismo. Ciencia sin espiritualidad es herejía. Estas son ya conciencia humana, ya no son, son conciencia ya elaborada. Pero hablamos siempre de que el conocimiento cuesta mucho. Primero, mucho dinero. Segundo, mucho tiempo. Tercero,
mucha dedicación. Y estar siempre, todo lo que yo sé, me siento a hablar con ustedes sin saber nada. Entonces el conocimiento va a fluir. Pero me siento aquí porque tengo tanto título, porque tengo tanto libro, porque sé tanto, estoy cocinado y le estoy cocinando a ustedes. Cuando vas a enseñar de verdad, tienes que convertirte en niño y dejar que esos lenguajes que tú aprendiste se conviertan en lenguaje nada más, pero que la idea siga siendo y proviniendo de tu divinidad. Entonces, si tú no te degenera, jamás vas a saber lo que es regeneración. Es imposible que sepa, porque vivimos en un mundo de dualidad y la dualidad te muestra lo opuesto. ¿Por qué? Si está en la pobreza, te muestra a aquello lado la riqueza. Si está en la riqueza, al otro lado te muestra la pobreza. Cuando Gautama Buda, el gran Buda, porque hubo mucho Buda como hubo mucho Cristo, vivía en un perímetro de 5 hectáreas amurallado, en donde solo había perfección. Y un día Gautama, no sé qué herramienta se escapó de eso. ¿Por qué? Porque su padre, que era un gran rey, y entonces la astrología era lo que normaba nuestra vida. La quiromancia, la lectura de la mano, son ciencias que fueron liquidados para que no se te enseñe, para que no aprenda. O sea, ahora, si tú hablas de astrología, eres un charlatán. Si hablas de la mano, eres un charlatán. Y nosotros trajimos aquí, todavía en tu tiempo, Rosa María, yo no sé si vos participaste de ese curso, trajimos un jovencito que se llamaba Divito, ¿verdad? Javier Divito. Y el joven tenía 22 años y ya había escrito 3 libros. Y lo trajimos aquí y yo le llevé al canal, eso yo estaba en la mañana de cada día. Y le dijo a una persona 5 o 6 cosas, se cumplieron todito. Porque como yo le conozco a esa persona y seguía yo en el programa, se cumplieron todito. La mano no te hierra 1.000.000. Por eso aquella frase ya desdibujada, lo conoce como la palma en la mano y nadie conoce cuánta raya tiene en su mano. Ese es un simbolismo de que en tu mano está tu vida. En este está tu destino si no cambia. Y en este tu destino si vas a cambiar. Lean Jezabel y su marido y con el perro y demás le comen, no le comen la cabeza, no le comen las manos y no le comen los pies. Las manos porque tienen tu destino. Tus pies porque tiene tu karma. Cuando Jesús le lava los pies a sus apóstoles, no era humildad como ustedes piensan. Humildad, achicarse en una palabra. La humildad es el poder omnímodo de utilizar ese poder con voluntad y gozo en aquel que todavía no lo posee. Entonces Jesús le lava los pies, simbolizando que le está liberando de su karma. Nadie se le entierra cabeza para adelante, se le entierra pie adelante, porque los ángeles leen tu karma. Y según tu karma escrito en tus pies, eso va a determinar a qué lugar del cosmos te vas a ir. Y Jesús remacha en otro pasaje bíblico. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Nosotros le llamamos aquí en nuestro término muy vernáculo, cuarta dimensión, o sea, astral bajo, astral alto. Astral bajo en donde están todas las almas que reprimieron su cuerpo, que reprimieron su economía, que reprimieron su conocimiento. Se van ahí donde le corresponde. Burro, sufrimiento, privaciones. Se van ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que hicieron con su vida, porque tu vida es tuya, no es de tu familia, no es de tu pareja, no es ni siquiera de Dios, es de la naturaleza. Entonces, tu vida comienza en tu cuerpo. Ayer yo hice una transmisión de la importancia de la salud. La salud es para el cuerpo. ¿Y cómo tu cuerpo va a ser sano si vive reprimido y oprimido? Estoy enfermo y debería de descansar, cuidarme, hacer mi tratamiento. No, es que cuesta dinero y cuesta tiempo. Voy a suspender, nomás voy a dejar para después. ¿Te deja para después? Magnífico. Tu alma
está preparándose para un peor infierno, porque primero está tú, segundo está tú, tercero está tú. Enseñanza metafísica. No puedo dar lo que no tengo. Si soy reprimida, le voy a reprimir a mi entorno, aunque verbalmente lo quiera liberar. Entonces la prosperidad pasa entonces por ese camino. Karina no participó para nada. ¿Está o no está? Pero no participó. Acá estoy, profe. Sí, pero como no apareciste ni en la pantalla ni hablaste, ¿qué está opinando No, de lo que está escuchando? ¿Cuál es tu recepción de lo que escuchaste? con respecto a cuáles las cosas que dijiste, A muchas cosas cualquiera de las dijiste. cosas que te interese, ¿verdad? Porque yo puedo decir 100 cosas, pero a vos te interesa uno nomás. Eso que te interesa, por ejemplo. Nada, a mí lo que me gustó fue que esa parte que dijiste bien, ciencia sin espiritualidad es herejía. Eso me, eso me llegó, me gustó muchísimo, Perfecto, hijo. porque si no trabajamos, si no nos abrimos a trabajar eso, a conocer la espiritualidad, a conocernos a nosotros, a conocer más la ciencia, tipo que no te va a llevar a... O sea, cuando vos te mueras, o sea, así yo entendí, cuando Sí, vos te mueras, ¿qué es lo que va a pasar? Si trabajaste para los conocimientos o para lo material, te morís y se muere eso. Sin embargo, si vos trabajás la espiritualidad, algo sí bueno moviste para la otra vida. excelente. Pero qué te dice sobre la espiritualidad sin ciencia? ¿Cómo se define? Que Ya es que herejía. tocaste ese. No, herejía es ciencia Espiritualidad sin sin ciencia es espiritualidad. fanatismo. Eso. Y el Ah, fanatismo es lo que más te aleja de Dios. claro, claro, sí. En estos días nomás vimos eh, una persona que habló mal del yoga y alguien publicó es, es una herejía meterse con ese tipo de alma. El renegado no tiene que meterte con él porque te va a agredir, no está para aprender. Entonces, Claro. esos son rezagados que forman cuerda y mete como un lazo a un montón de animales en un solo lazo y lo arrastra. Con eso ni siquiera hay que mencionarlo y menos darle un espacio en tu conciencia, porque al darle un espacio en tu conciencia ya adquiriste. Y si saben la historia de la vida de esa persona, sigue con mayor razón. Entonces, porque Sí, claro. hay una frase clave en la Biblia. No todo lo que me dice Señor, Señor, yo puedo leer el Corán, puedo leer Bhagavad Gita, puedo leer la Biblia, puedo leer el Tao, puedo leer la Cábala, por hablar del libro sagrado, por hablar del libro sagrado. Pero no lo convierto en obra energética constructiva. No me sirvió para nada. Al contrario, es peor para mí porque tengo ya el conocimiento. Entonces Jesús dice, no todo lo que me dices, no son lo que leen esos libros lo que me pertenecen. Por su fruto lo conoceréis. La vida de esa persona, a pesar de haber tenido dificultades graves, sigue avanzando hacia la luz o se quedó ya en la oscuridad. Esos son Ok. los puntos que tenemos que evaluar. Yo para estudiar tu lenguaje, si valió la pena lo que dijiste, tengo que observar tu vida. Y el que mejor habla son los políticos y son los que mejores ganan. Pero ¿cómo andan su vida? Ese es el punto que hay que mirar. Entonces, no es solo nuestra vida, conocimiento, finanzas y placeres. Son componentes esenciales y necesarios para valorar lo que proviene del mundo del espíritu. Y muchas cosas no podemos mejorar porque no sabemos medir. Entonces, si no sabemos medir, la primera cosa que vamos a estudiar en Ciudad del Este es a medir tu energía, porque nada, no, tu cuerpo, mi cuerpo no existe. Existe porque hay una energía que le moviliza. Y si tú no aprendes
la sensopercepción de la energía, de tus emociones. Oye, hace 4 o 5 días que estás en una emoción turbulenta que te va cayendo, pero como no sabes medir, no te das cuenta. Hace unos días, unos meses ya que tenés rabia contra tu pareja y no te das cuenta, no podés medir que esa rabia te va liquidando. ¿Cuál es la energía que más destruye a una mujer? Un marido que le oprime. Esa persona antes de los 50, 55 va a tener cáncer. ¿Por qué? Porque quiere liberarse de ese desgraciado a quien le ama y le odia al mismo tiempo. O al revés. Nosotros hemos hecho acá un trabajo muy lindo. Una mujer que era muy maltratada por su marido. Generó un cáncer para morir, según los estudios psicológicos. Le curaron el cáncer. Entonces generó otra enfermedad más rápida y en un mes ya se fue. Porque esa alma necesita deshacerse de ese entorno, de ese ambiente. Pero ¿qué pasa? ¿Te acostumbraste a ese marido hostigante o a esa esposa castrante? Y después no puedes salir de eso. No puedes salir porque tu voluntad es tan débil que cuando se te plantea la posibilidad de salir, lo único que vos ves es defecto. No vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Bueno, voy a entrar en la clase porque por culpa de ustedes me fui a otro lado. Ya me queda, ya me, 7 minutos y bueno, Demasiado gusto la clase hoy. A medida que va terminando da más gusto, por eso ya somos 5 nomás ya hoy. ¿Qué pasó con mi...? Ahí está. Pero no hay que... Cuidado. Bueno, entonces, ser abundante es un sentimiento. ¿Qué vamos a medir? Sensación, percepción. ¿Qué es lo que vamos a medir? Sentimiento, emoción. ¿Qué son? Energía. Energía de sentimiento, energía de emoción. Eso es lo que vamos a medir. O sea, lo que pretendemos medir, o por lo menos traer las herramientas para medir. En un año, ustedes tienen que aprender a manejar su energía. Maestro no es el que enseña. Por ahí me dicen maestro y a mí no me gusta mucho que se me diga maestro. Primero porque conozco demasiado burro a quien se le dice maestro porque hace algo, ¿verdad? Entonces, maestro es aquel que aprende a dominar, a elaborar, a proyectar su energía. Ser abundante es un sentimiento. A través de este programa basado en psicoterapia cuántica, aprenderás cómo crear tu abundancia desde el sentimiento. Desde el sentimiento. Porque la verdadera abundancia es un estado de conciencia. Y la conciencia es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. No sé cuántos 1000 años, templo de Delfo, hombre, conócete. Y dijo el gran conquistador, poderoso quien conquista el mundo, más poderoso es quien se conquista a sí mismo. Tu entorno, ese universo es abundante y tú puedes y debes reclamar tu abundancia. La prosperidad no es un derecho, es una obligación del alma expresar esa grandeza de su conexión divina. Pero como no se trabaja y convierte su mundo en su chiquerito, en su entornito, entonces se muere en ese pequeño entorno. Feliz sábado, salud, paz, amor, abundancia y más para tu vida en este bello día. Dios te bendiga. Soy para ti en el día de hoy. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso intenta siempre llenar tu corazón de cosas buenas, de constructividad, de orientación, de bendiciones. Oración de bendición. A ti que lee estas lecturas, quiero bendecirte y declarar libertad y gozo sobre tu vida. Que Dios te conceda las peticiones de tu corazón y que tus sueños se hagan realidad. Que Dios quite de tu camino las personas que te quieren hacer mal y que tú y toda tu familia vivan en bendición, salud, abundancia por el resto de sus días.
Y aquí quiero mostrarte el valor de la bendición. Bendición es un cruce de energía, como la cruz. Bendición significa traigo los mejores dones de mi divina esencia, yo soy, para utilizarlo en mi mundo horizontalmente. O sea, la cualidad de uso de la energía que le doy, si estoy prosperando, si estoy siendo feliz, si estoy muy satisfecho con las necesidades de mi cuerpo, sin disfrazar, quiere decir que me estoy auto bendiciendo. De manera que esa maldición es lo más maligno porque traigo lo peor de mí, ya no es de mi esencia, traigo toda la energía con esa rabia, traigo la energía de mi esencia para lastimar a alguien. Ahí el gran perjudicado soy yo. Decreto para hoy. Yo merezco lo mejor de este mundo y atraigo abundancia a mi vida. Somos 8. 0 de arriba es conciencia espiritual, 0 de abajo es conciencia material. Muy pocas personas están en ese 8. La gente confunde 8 con tener muchos bienes. La abundancia no solo es riqueza económica, es sobre todo amor, es dicha, es plenitud interna, salud y amistad conmigo mismo y con los demás. El mundo del yoga, envíenle, ya que alguno tocó ese tema del que escribió contra el yoga, envíenle para molestarlo, porque no te va a entender, no está para aprender. Por eso que esa clase de gente no hay que mencionarlo. Yo solo mencioné porque ustedes lo mencionaron en el grupo. 10 maneras de atraer riqueza y abundancia usando el poder de tu subconsciente. El subconsciente posee un gran poder capaz de explotar nuestro verdadero potencial. Y te recuerdo una cosa, lo único que cristaliza algo en tu vida es tu subconsciente. No eres tú, no son los arcángeles, no son las ceremonias, no es Dios. Ellos proveen de la energía y las condiciones y las circunstancias, pero tu subconsciente es el que cristaliza. Desde lograr una carrera exitosa, crear una empresa, establecer una relación amorosa, hasta gozar de una buena salud o alcanzar la abundancia financiera. Si tú estás dispuesta a alcanzar algo y no lo estás alcanzando, trabaja tu subconsciente. Si no, no lo vas a alcanzar. Sin embargo, la mayoría de nosotros no sabemos cómo aprovechar el poder del subconsciente para acelerar el éxito, atraer más dinero y vivir una vida abundante. Eso se estudia en programación mental. Yo no sé si Rosa María, que está allí, hizo armonía mental. Armonía mental era nuestro curso de programación mental. Por el contrario, nos aferramos a las noticias y comentarios negativos de los periódicos, programas de televisión, familiares o colegas, y eso hace que la abundancia, el dinero, la riqueza y el éxito se paralicen porque está metiendo cuña en tu vida. Lastimosamente, por charlatán, me voy a quedar allí porque terminó nuestra hora. Pena grande. Cuando habla demasiado, a veces hace poco. Espero que esa charla introductoria, a pesar de que el penúltimo ya les sirva. Y lo que estén interesados en continuar, me avisan si juntamos